No he podido conectarme. Estaba intentando, estaba con varios problemas, entonces esa clase se va a reprogramar. No, ahora quiero preguntarle si hoy podemos pasar esa clase o si no, continuamos con el cronograma y permanecemos más esta clase pendiente para la reprogramación que va a ser, no me han dicho todavía cuándo, pero les voy a avisar. No sé cuál que prefiere. Tal vez podríamos continuar con el anterior tema, terminarlo. Y eso yo estaba pensando dónde nos hemos quedado aquí, ¿no? Entonces era lo de herencia mendeliana la vez pasada que hemos visto, ¿no? Donde justamente se hablaba lo que son genes dominantes y genes recesivos. Bueno, continuar con el cronograma, dice, no sé, chicos, yo pienso que sería mejor continuar con el tema anterior y el día viernes pasaríamos la primera clase de esta semana que es patrones de la herencia. Sí, doctora, por favor, porque nos vamos a confundir. Sí, mejor, Doc. Eh, Come- Empecemos sí, de nuevo. ya, o sea, no se Sí, preocupen del mejor. tema, igual vamos a avanzar todo normal, solamente que vamos a estar retrasados una clasecita que yo creo es hasta este fin de semana, tal vez ya se va a recuperar, ¿no? Cosa que la siguiente semana ya estemos normal, ¿ya? Y si se termina antes este tema, igual puedo ir avanzando lo que sigue, ¿no? Con el siguiente tema. Ahora, uy, Sí, ya. doctor, está bien. Entonces eso haremos, ¿ya, chicos? Avanzaremos para, sí, o sea, si se puede avanzar todo, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces veremos primero, nos hemos quedado en lo que eran los genes dominantes y genes recesivos que se ha establecido con las leyes de Mendel, ¿no? Entonces había caracteres que eran autosómicos, que se estaban en genes ubicados en los cromosomas que no eran sexuales, y caracteres ligados al sexo que se ubican en los cromosomas XY y XX, ¿no? Eso es importante. Y esto es como una introducción, porque lo que son patrones de la herencia es justamente todo esto. Y entonces es como una introducción para saber qué es herencia autosómica dominante, ¿no? O sea, autosómica estamos hablando que son genes que se ocupan en los cromosomas que no son sexuales, ¿no? Entonces, dominante, que hay un carácter dominante y afecta en todas las generaciones y a ambos sexos, ¿no? Sin discriminar. Y hay una transmisión directa de padre a hijo si es que es ligado al cromosoma Y, ¿no? Pero entonces en este caso ya no sería autosómico, sino sería herencia ligada al sexo, al cromosoma Y, ¿no? Pero puede ser dominante también en ese caso. Entonces, en ese patrón de herencia, de los dos alelos que tiene la persona, o sea, solamente es suficiente que haya un alelo mutado, ¿no? Y si es dominante, va a expresarse el fenotipo, ¿no? O sea, se va a manifestar la característica. Entonces, la transmisión es un patrón vertical, ¿no? O sea, se transmite de, eh, de manera vertical de padres a hijos si es que presenta el gen dominante. Y en los hijos, 50% de riesgo para cada hijo si el progenitor es heterocigoto, ¿no? En este caso aquí el padre tiene un gen mutado que está en lila, ¿no? Y es un heterocigoto, como ven, porque tiene un gen normal y un gen mutado. La mamá tiene dos genes normales y sus hijos, el 50% tienen el riesgo de presentar el gen mutado, ¿no? O sea, la mitad, ¿no? Aquí dos han heredado el gen mutado del papá y otros no tienen la patología, ¿no? Y en el caso que el padre sea, o bueno, o la madre, ¿no? Cualquier progenitor tenga los dos genes mutados, o sea, sea un homocigoto, entonces es 100% de riesgo que los hijos van a presentar
el gen mutado y por lo tanto sí es dominante la patología. En la herencia autosómica recesiva, entonces esta es otra, ¿no? Igual autosómica de los genes que se encuentran en los cromosomas que no son sexuales. Y recesiva ya hemos visto que se expresa solamente cuando el individuo tiene ambos alelos presentes en recesivo, ¿no? O sea, con letras minúsculas. Y la transmisión es de patrón horizontal, ¿no? Dominante es vertical y patrón horizontal en recesivo, ¿no? Donde los hermanos van a estar afectados y en este caso los heterocigotos, ¿no? Que tengan estos genes mutados van a ser portadores, ¿no? Pero como está en recesivo, entonces van a ser sanos, no van a manifestar la enfermedad, pero sí pueden transmitirla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos heterocigoto, estos son árboles genealógicos que vamos a ver la próxima clase, que se ven de esta manera, ¿no? O sea, heterocigoto que están con dos mitades diferentes. Y aquí ambos son padres portadores, es decir, están solamente portando el gen, pero son sanos. Y al cruzar, ¿no? Estos individuos, ¿no? Y su descendencia, vemos que sí van a tener ¿no? 25 probabilidad en que cada embarazo, si ambos padres son portadores, va a presentar la enfermedad. No sé, porque van a heredar estos dos alelos recesivos, es un 25% de probabilidad. Un sano y 50% de portadores, ¿no? Entonces, si ambos padres están afectados, ¿no? Son homocigotos, que aquí está entero el circulito, quiere decir que tienen los dos alelos mutados y son recesivos, o sea, el 100% de toda su descendencia va a ser afectada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa igual si un padre es sano y otro está afectado en estado homocigoto? Vemos que toda la descendencia va a ser solamente portadora, ¿no? No va a manifestar la enfermedad, pero sí va a portar el gen. Y en un padre portador, o sea, que está sano, pero tiene el gen mutado en recesivo y otro progenitor sano, tenemos igual este resultado, ¿no? 50% de probabilidad de portadores y 50% sanos. Y esta otra posibilidad, ¿no? Cuando tenemos un padre afectado, un recesivo, homocigoto, y un otro progenitor portador, tenemos igual 50% de probabilidad de que los hijos tengan la enfermedad y 50% que presenten el gen en recesivo como portadores, pero están sanos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de transmisión que se hace en la herencia autosómica recesiva. Ahora, ¿qué es dominancia incompleta o qué son los genes dominantes incompletos? Eh, Cuando estamos hablando de dominantes, entonces sabemos que sí o sí se va a expresar este gen, ¿no? Se va a manifestar, ya sea en homocigoto o en heterocigoto. Entonces, cuando está en heterocigoto, cuando hay un gen con dominancia incompleta, en heterocigoto podemos ver que se manifiesta en el fenotipo un intermedio entre los dos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos una flor que es roja y una flor blanca, ¿no? Aquí están sus dos alelos, ¿no? Con rojo, en dominante está mayúscula RR y aquí blanco en mayúscula igual, ¿no? O sea, son dos mocigotos dominantes y haciendo la mezcla, o sea, sí vamos a ver que van a tener una combinación entre los dos colores. No sé, en este caso no va a haber una completa dominancia de ninguno porque los dos alelos, los dos genes, los dos alelos van a eh, manifestarse de alguna manera, ¿no? El rojo y el blanco, los dos van a estar presentes y dando como resultado esta mezcla que es de color blanco, ¿no? En fenotipo.
Y el genotipo tenemos igual lo que, como son dos homocigotos, entonces R, D, ¿no? Ese sería su genotipo. Entonces, ninguno de los alelos es completamente dominante sobre el otro, ¿no? Lo que resulta en un fenotipo híbrido, que es una mezcla distintiva en los individuos ya heterocigotos. Y bueno, algún ejemplo en salud, en medicina, es este, ¿no? La hipercolesterolemia familiar y de herencia autosómica dominante, ¿no? Donde se ha identificado que la mutación en el gen del receptor para este LDL, ¿no? Que es un lípido, está afectado, ¿no? Este gen que es receptor de este lípido tiene la mutación y es de característica dominante, ¿no? Es decir, que va a transmitirse de manera vertical a los hijos, donde va a haber portadores sanos y puede haber también personas. Bueno, no, en este caso no hay portadores, ¿no? Va a ser dominante, siempre se va a presentar se va a manifestar la patología, que está caracterizada por un colesterol LDL, que es un lípido de, de de baja densidad, que está muy elevado durante la infancia. Entonces, esta es una patología que es de característica autosómica dominante. El albinismo es otra patología igual, ¿no? Un rasgo genético que es recesivo, ¿no? Es un rasgo autosómico recesivo. Entonces se caracteriza por tener una pigmentación anormal, ¿no? Donde no se expresa la melanina y se ven personas así, ¿no? Con el cabellito así claro, las cejas, las pestañas. Y entonces puede haber en este caso portadores, ¿no? O sea, portadores que van a tener el gen en recesivo, pero sí lo pueden transmitir. Y cuando se encuentren con otra persona que tiene este gen también en recesivo, ¿no? Entonces sí pueden dar como resultado hijos que sean en estado homocigoto, que sí van a manifestar la patología. Entonces, de acuerdo a cómo hemos visto el otro cuadrito de los cuadros, van a haber varias probabilidades a presentar esta patología, ¿no? Donde sí va a haber varios portadores que van a transmitir la patología. En cuanto a genotipo y fenotipo, entonces vemos, ya sabemos que genotipo es la constitución genética, ¿no? Lo que no observamos, pero sí tenemos en nuestros cromosomas los dos alelos, uno del padre y uno de la madre, ¿no? Entonces, este genotipo no se modifica ante factores ambientales, ¿no? Es decir, está presente ahí nuestro genotipo, nuestros alelos, y es una combinación específica de alelos para un gen, ¿no? O hablando ya de muchos genes, el conjunto de genes que posee un individuo. Y podemos conocer cuál es nuestro genotipo con medición de pruebas moleculares, ¿no? Actualmente como la secuenciación genética y los PCR, todo eso, ya podemos saber cuál es nuestro genotipo. El fenotipo es la manifestación que observamos, no es lo que se ve, es lo que está expresando ese gen. Y en este caso sí se puede modificar ante factores ambientales que van a afectar cómo este gen se puede llegar a expresar. Son características físicas, ¿no? Hablando de lo que estamos observando con los ojos, a rasgos físicos, bioquímicas, hablando a nivel molecular o fisiológicas, ¿no? Cuando hay ciertas proteínas que se puede conocer ya cómo es su mecanismo de acción y vemos el fenotipo de cómo actúan esas proteínas o cómo se están expresando. Entonces también es a ese nivel chiquitito y que no lo vemos directamente con con los ojos, pero sí está presente en las reacciones que hacen las moléculas, ¿no? Entonces, eso es también fenotipo. Y pueden ser detectadas y medidas también con tecnología. Ahora también hay que hablar de lo que es codominancia.
¿Ya? Entonces, la codominancia es un modelo de herencia, ¿no? En la que ambos alelos del gen se expresan simultáneamente, ¿ya? En el heterocigoto, ¿no? O sea, tenemos aquí en el ejemplo, por ejemplo, los padres, la primera generación, donde hay dos ejemplos, una de codominancia y otra de dominancia incompleta, que ya hemos visto que es. La dominancia incompleta, si recuerdan, eran dos progenitores que son homocigotos, ¿no? Que van a ambos, o sea, ambos alelos van a expresarse y manifestarse como un híbrido, ¿no? O sea, ninguno de los alelos es dominante, ¿no? Solamente se manifiesta como un híbrido y aquí vemos gatitos plomos en el ejemplo. Y la codominancia se refiere a que de los progenitores, ¿no? Los dos alelos, o sea, los dos sí son dominantes y los dos van a manifestarse en la persona o en el individuo, en este caso en el gatito, o sea, viendo un gatito que no es plomo, sino más bien tiene manchitas blancas y manchas negras. O sea, ambos alelos, ambos genes están actuando como dominantes y están manifestándose en el ser vivo, ¿no? O sea, entonces a eso se refiere esto, ¿no? O sea, en el caso, a diferencia de la dominancia completa, ¿no? Que es cuando un alelo es solamente el dominante y por lo tanto enmascara el otro, en la codominancia ambos alelos se manifiestan. Y en la dominancia incompleta, ¿no? O sea, vemos un fenotipo intermedio, donde en realidad ninguno es dominante, pero los dos van a formar un híbrido. Y eso en salud se expresa con lo que son los grupos sanguíneos, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos sanguíneos tenemos? El A, el B, el AB y el grupo O cero, ¿no? O sea, estos igual son, eh, ¿cómo se llama? O sea, son alelos que tenemos como individuos y por eso, de acuerdo a qué tipo de alelos tenemos nuestro tipo de sangre, ¿no? Que puede ser A, B o AB, ¿no? Entonces aquí tenemos el genotipo de los grupos sanguíneos, quizá el grupo sanguíneo y los antígenos que tiene, ¿no? O sea, vemos que eh, hay un genotipo para el grupo A, ¿no? Donde tenemos este, ¿no? O sea, un alelo con la letra A mayúscula, la otra con la A mayúscula, ¿no? O sea, ambos están siendo aquí dominantes y por lo tanto tenemos el antígeno A que se está manifestando y por lo tanto nuestro grupo sanguíneo es A. En el grupo B igual tenemos aquí, ¿no? O sea, dos Bs o también este que está como y chiquito, que sería el recesivo, ¿no? Entonces, al ser esta A mayúscula dominante, por eso es que aquí tenemos A, el grupo sanguíneo A. En este grupo B, en este genotipo donde tenemos un alelo recesivo, se va a manifestar el que es dominante, ¿no? El B. Y en el grupo O no tenemos ningún antígeno, por lo tanto nuestro genotipo solamente es de recesivo, dos recesivos y por eso tenemos el grupo O. Y en el grupo AB hay dos alelos que están manifestándose, ¿no? O sea, el grupo A, que es dominante, el grupo B, digo, el alelo B, que es dominante, y ambos son dominantes y ambos se manifiestan, por lo tanto tenemos los dos antígenos, ¿no? Para el grupo A y para el grupo B, y el grupo sanguíneo ya es grupo AB. Entonces es un ejemplo de codominancia donde ambos alelos para los antígenos del grupo, digo, de los antígenos A y B, ambos van a manifestarse y por lo tanto es un ejemplo de codominancia y así de esa manera existe el grupo sanguíneo AB. ¿No? Entonces aquí está, ¿no? En los grupos sanguíneos humanos existen tres alelos, o sea, tres alternativas que puede tener la persona, ¿no? Un alelo A dominante, un alelo B dominante y el recesivo. Entonces, haciendo la combinación en los cuadritos de Punnett de acuerdo a nuestros padres, por ejemplo, ustedes pueden ver de dónde viene su grupo sanguíneo, ¿no? Si su papá es A y su mamá es A, entonces ustedes son seguramente grupo A. ¿No? Pero si su papá es grupo O
que es un recesivo, entonces podía haberse combinado con cualquiera de, haciendo el cuadrito que hemos visto de Punnett, pueden combinar, ¿no? O sea, dos alelos recesivos de su papá, digamos, y los dos alelos de la mamá, ambos pueden ser, o, porque esto no sabemos el genotipo, ¿no? Si va a ser dos o en homocigoto o en heterocigoto, pero sí se puede hacer esos ejemplos y por eso ya conocer, o sea, cuál es su grupo sanguíneo si todavía no lo saben, luego ya confirmar, ¿no? Porque esto igual sigue los patrones de herencia mendeliana. Otros términos que se hablan en genética es lo que es penetrancia, ya que es la expresión variable de los genes dominantes. Hemos dicho que los genes dominantes siempre se van a manifestar, ¿no? O sea, siempre van a expresarse y se van a poder observar en el fenotipo. Sin embargo, la penetrancia en este tipo de herencia dominante, cuando veamos la siguiente clase, o sea, nos habla de penetrancia, porque estos genes dominantes pueden tener una penetrancia completa o incompleta, ¿no? Entonces, es la proporción, la penetrancia de individuos con un genotipo específico que manifiestan el fenotipo asociado, ¿no? Entonces, en genética hablamos mucho de proporciones, de porcentajes, y vemos que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, de esta descendencia, por ejemplo, de estos tres niñitos, aquí los tres están manifestando la patología, ¿no? Entonces es una penetrancia completa. En una penetrancia incompleta vemos que dos solamente están presentes con la patología y el otro porcentaje, hay un niñito que no. O sea, ya hablamos de penetrancia incompleta, ¿no? Entonces, en ejemplos vemos que 100% sería una penetrancia completa, ¿no? 100% de expresión. Un ejemplo es el síndrome de Marfan, que es una patología igual genética, donde hay un gen que está alterado, ¿ya? Y puede tener una penetrancia completa o incompleta, ¿no? En incompleta, o sea, menos del 100% de expresión, pero siguen el patrón de herencia de rasgo autosómico dominante. Un ejemplo es la polidactilia, donde algunos portadores de la mutación no van a desarrollar la enfermedad. Eso es de penetrancia también, ¿no? Por ejemplo, esto de incompleta se ve, por ejemplo, en lo que es estos genes de BRCA1 o 2, que es para el cáncer de mama, ¿no? O sea, hay un cáncer, bueno, el cáncer es multifactorial, ¿no? Pero sí hay algunos genes que ya se conocen que están asociados y en este caso, este BRCA1 o 2 que están en el cromosoma, el uno en el cromosoma 17 ya sabemos que, ¿no? En este locus, que estos numeritos significan las banditas, ¿no? Contando el bandeo de los bracitos del cromosoma. Puede ser 12, 1, 2, 2, 1, como ven, ¿no? Esos numeritos pertenecen al bandeo. La letra Q, ¿no? Al brazo largo, que pueden acordarse de Queen, que es la reina más grande, el brazo largo, y P, el brazo cortito. Entonces, este gen para el cáncer de mama está en su locus en el cromosoma 17, ¿no? Q12. Entonces, ya se conoce el locus y se conoce que este gen, o sea, sí va a codificar para alterar todo el sistema y producir cáncer de mama, ¿no? Entonces, los genes BRCA1 o 2 pueden presentar penetrancia incompleta. No sé si va a haber personas que van a ser portadoras de estos genes, que son dominantes, pero no van a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, más que todo, en este tipo de patologías como el cáncer, se puede hablar de la penetrancia incompleta, ¿no? Porque son genes dominantes, o sea, entenderíamos que sí o sí van a presentar pero no van a presentar, no van a desarrollar estas personas que tengan esta penetración incompleta, esta patología.
Entonces, ese es un ejemplo de penetrancia. Luego hablamos de expresividad, ¿no? Tenemos que la expresividad es el grado o intensidad en el cual se expresa el fenotipo de un genotipo penetrante, ¿no? Ahorita vamos a explicar, o sea, se refiere a cuánto, ¿no? En cantidades, o sea, cuánto es que se puede manifestar un rasgo, ¿no? Si es mucho o poco. Y también que un mismo genotipo, ¿no? Hablando de genotipo, puede mostrar diferente gravedad o manifestación. Es decir, una persona con algunas patologías pueden tener, de algunos puede ser leve, como en el caso de lo que estamos viendo, que es la neurofibromatosis, que es una patología igual a nivel genético, que de acuerdo a la expresividad que tengan esta patología, ¿no? A nivel genotipo, puede tener un fenotipo leve, ¿no? En algún caso esta patología se ve solamente como manchitas de color café con leche en el cuerpo, que sería un grado leve, o el grado más severo donde ya vemos lo que está en la fotito, ¿no? Lleno de granulomas en el cuerpo, ya sería un grado severo. Entonces ahí se habla de expresividad, ¿no? Si es una expresividad de manifestación leve o severa. Entonces, la expresividad, cuando veamos la siguiente clase en herencia autosómica, nos puede decir que es variable, ¿no? Es decir, que su grado o intensidad con que se manifiesta un rasgo genético en diferentes individuos que comparten el mismo genotipo pueden presentar síntomas o rasgos de distinta severidad. O sea, el genotipo va a ser el mismo en las personas que tienen, por ejemplo, esta neurofibromatosis, pero la expresividad va a determinar si es leve o severo, ¿no? Es decir, cómo se va a manifestar a nivel de fenotipo. Y puede haber, o sea, ¿a qué se debe que exista esta variabilidad a nivel del fenotipo, ¿no? De cómo se están expresando los genes. Pueden haber algunos otros genes que interactúen con el gen principal, ¿no? Que está mutado y afectado, que pueden de alguna manera modificar el nivel de intensidad con la que se está expresando este gen, ¿no? O factores ambientales, hemos dicho que lo ambiental afecta al fenotipo, entonces también nos va a afectar aquí los factores ambientales. Interacciones epigenéticas, que epigenética se refiere a todo lo que está por fuera del ambiente, ¿no? O sea, igual en el ambiente y otros mediadores químicos que pueden actuar en los genes, ¿no? Produciendo mayor expresión o menor. Y diferencias en el desarrollo de la persona durante etapas críticas, es decir, igual aquí estamos hablando de ambiente, ¿no? Es decir, de cómo se expone una persona en el desarrollo. Sabemos que el periodo embrionario es el que más susceptibilidad tiene y en cuanto en la vida postuterina, entonces también en la infancia, ¿no? Entonces ahí en etapas del desarrollo críticas puede haber algunas alteraciones ambientales que pueden afectar y presentar una expresividad variable, ¿no? El síndrome de Marfan, por ejemplo, es una patología que está causada por una mutación en este gen, ¿no? FB1, N1, que va a codificar este gen para esta proteína. Entonces, como va a estar afectada esta proteína, es que por eso todo lo que es el sistema esquelético, ¿no? Y ligamentos van a crecer mucho más, ¿no? Por eso los que tienen síndrome de Marfan tienen esta característica que son de estatura alta y como ven hay grados, ¿no? O sea, de leve, moderado, grave. Entonces, de acuerdo a cómo es la expresividad, podemos hablar de los grados en esas patologías y se clasifica de esa manera. Y entonces esos factores ambientales que pueden modificar esta expresividad, ¿no? Pueden llamarse factores moduladores, que van a ser la temperatura, ¿no? La dieta, las sustancias químicas, el estrés, que pueden afectar lo que es la penetrancia y la expresividad, ¿no? Entonces, conocer a qué tipo de ambiente se expone la persona es difícil saber, por lo tanto, a veces se dificulta el diagnóstico y pronóstico de enfermedades genéticas, porque lo del ambiente no se puede controlar
¿no? No podemos controlar la temperatura o las sustancias químicas que podamos estar consumiendo, tal vez con los alimentos o en algún caso, entonces sí es difícil su diagnóstico y pronóstico en enfermedades genéticas. Y aquí entra lo que es la especialidad de genética, donde sí se puede dar una consejería genética, ¿no? Para poder calcular el riesgo para familiares y la descendencia, ¿no? Con todo lo que hemos visto de herencia mendeliana, entonces sí podemos conocer la probabilidad de cuántos hijos van a ser afectados y de esa manera se orienta y se aconseja a las personas. ¿No? Y bueno, ya lo que se está queriendo hacer o en algún caso ya se está haciendo terapia genética, ¿no? Es decir, son técnicas de secuenciación a nivel tecnológico donde se puede o están tratando de hacer edición genética terapéutica, ¿no? O sea, es decir, modificar algunas cosas para poder cambiar todo este tipo de patologías. Otro término que vamos a averiguar la siguiente clase es pleiotropía, ¿ya? Sabemos que tenemos muchos genes en el organismo y que algunos genes de las patologías que hemos visto ahora son los que van a causar enfermedades, ¿no? Como el cáncer, el síndrome de Marfan, o sea, son genes que ya están identificados y que afectan a una patología, ¿no? Sin embargo, pleiotropía es cuando un solo gen afecta múltiples características, ¿no? Es decir, ayuda a entender por qué algunas enfermedades presentan síntomas múltiples. Digamos, en estos ejemplos que están aquí, la anemia falciforme y esta fenilcetonuria son patologías que están afectadas por un solo gen, ¿no? La fenilcetonuria, el gen TAH, es el que está mutado, ¿no? Entonces, pero afecta a muchos órganos esta mutación del gen, ¿no? Afecta a la piel, al pelo, y al desarrollo neurológico. En el caso del síndrome de Marfan, si leen aquí también, o sea, este gen afecta, o sea, codifica para la proteína fibrilina 1, ¿no? Pero esta fibrilina 1 está en varios órganos, entonces afecta también al corazón, porque en un estadio grave, ¿no? Con expresividad grave, o sea, está afectado el corazón, ¿no? Además de lo que es el sistema osteoarticular, también afecta a otros órganos como al corazón, a los ojos, y por lo tanto igual ahí se habla de pleiotropía, que afecta a varios órganos. La mutación de un solo gen tiene consecuencias con múltiples características a nivel fenotípico. Otra cosa que se habla es lo de anticipación genética, ¿no? O sea, cuando hablamos de anticipación genética nos referimos a que una enfermedad genética, ¿no? De genética y estamos hablando que es heredable, ¿no? O sea, que se transmite de padres a hijos y puede manifestarse con mayor severidad y a una edad más temprana en generaciones sucesivas, ¿no? Un caso de este tipo de patologías que tienen anticipación genética es la enfermedad de Huntington, donde hay un gen que está afectado, ¿no? El gen HTT. Y este gen, o sea, va a transmitirse la mutación, ¿no? De padre a hijo. Y en esta transmisión va a aumentar las repeticiones de este codón, ¿no? Citosina, adenina, guanina en la mutación del gen. O sea, la mutación del gen es una alteración en la secuencia de los nucleótidos que tiene ese gen. Y cuando se transmite de padres a hijos, ¿no? En generaciones sucesivas, en este caso de anticipación genética, van a haber más repeticiones de este triplete de nucleótidos, por lo tanto, la enfermedad ya va a ser más severa y a edades más tempranas en las generaciones siguientes. Y eso es todo de hoy. Bueno, no creo que alcancemos el otro tema, ¿no? Pero, o sea, no se preocupen, chicos, por avanzar. Era importante avanzar el tema de hoy porque algunos términos como estos vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Para que puedan seguir el hilo y comprender. Entonces, por favor, va a ver su reposición, no se preocupen. Yo voy a tratar que sea esta semana y en algún caso han hecho otros grupos, no sé si les ha tocado a su grupo hacer todavía alguna reposición, pero la han hecho creo a las
10 de la noche, 11 de la noche, algo así. Entonces va a ser un rato a esta hora para poder reponer la otra clase. Em, Les van a comunicar a través de sus plataformas igual y a ver, sería bueno que sea sino para esta semana, ¿no? La reposición y para el viernes ya concluir con nuestro tema de esta semana y avanzar a la siguiente semana normal, pero yo voy a intentar que sea así. Entonces, si es esta semana, va a ser, como les digo, en esos horarios más o menos han hecho la reposición otros grupos. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? O si quieren les paso las diapositivas del otro tema, ¿no? Para que puedan ir bien. Eso haremos. Para Doctora, tener. ¿podría volver a explicar tal vez la penetrancia, por favor? Esto no me queda un poquito claro. Por favor. Esta. Ya, entonces, penetrancia. Ya, cuando se habla de penetrancia es cómo se expresa, o sea, la proporción, ¿no? Aquí tienen que acordarse de esta palabra, de proporción de individuos que, que tiene, que manifiestan el fenotipo de la patología, ¿no? Aquí estamos hablando de proporción de individuos, o sea, no se habla solamente de una persona que tiene penetrancia completa, incompleta, sino se habla a nivel de general, ¿no? O sea, de individuos. Cuando se hacen los estudios, por ejemplo, o sea, se ve esto, ¿no? O sea, se conoce la proporción de personas que tienen una mutación y que realmente expresan este fenotipo, ¿no? O sea, los síntomas, es decir, que lo que manifiestan los síntomas de su genotipo, ¿no? Entonces, por eso se habla de completa cuando de las personas que tienen la mutación a nivel de genotipo, ¿no? O sea, toditas van a manifestar ese fenotipo. Ahí se habla de 100%. Y cuando se habla de incompleta, cuando por ejemplo en un grupo de personas que tienen la mutación a nivel de genotipo, no todas son las que van a mostrar los síntomas, ¿no? Aquí en este ejemplo, todas estas personas, estos niñitos, digamos, todos tienen la alteración en el genotipo. Para hablar de penetrancia tenemos que ver eso, ¿no? O sea, son proporciones a nivel de las personas con la mutación. Completa cuando todos los individuos manifiestan el fenotipo asociado y incompleta cuando no todas las personas, puede haber ahí diferentes tipos de porcentajes, digamos 70, 60% de penetrancia, muestran el fenotipo, ¿no? O sea, manifiestan los síntomas de la mutación. Por ejemplo, en ese caso es el cáncer, ¿no? De penetrancia incompleta, el cáncer que está asociado a este gen. Va a haber mujeres que tienen esta mutación, ¿no? A nivel de este gen BRCA1 o 2, pero no todas van a desarrollar cáncer, ¿no? Porque al ser también una patología multifactorial necesita otras cosas más del ambiente, entonces eso va a determinar el grado de penetrancia, ¿no? Pero sin embargo, si es que se completa la penetrancia, es decir, si es que se juntan aquí algunas otras manifestaciones, algunas otras acciones ambientales, entonces sí puede desarrollar la mujer, pero en este caso, si es que no, es decir, se sabe que este gen va a tener una penetrancia incompleta porque no todas las mujeres que tienen el gen muestran esta manifestación, ¿no? En cambio, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de Marfan, donde todos tienen algún síntoma, ya sea en grado leve o moderado de acuerdo a la expresividad, pero sí tiene una penetrancia completa.
Entonces, el gen BRCA1 es una penetrancia incompleta, ¿no? Eso igual se sabe ya de acuerdo a estudios de que se hacen, entonces sabemos que algunos genes, algunas mutaciones genéticas pueden tener penetrancia completa o incompleta. Esa es la penetrancia. ¿No? Y la expresividad es el Muchas grado, cómo se expresa, leve, moderado, severo. gracias, doctora. Un favor, no sé si nos podría mostrar las próximas diapositivas del tema que nos debería tocar hoy. Eso Sí, sí, quiero pues. hacer. Ya, entonces, esto es lo que vamos a avanzar próximo, ¿no? Los modos de la herencia, ¿no? Y sobre el árbol genealógico, cómo se construye, los términos que se usan, los símbolos, ¿no? Para poder armar el árbol genealógico y estudiar justamente los modos o los patrones de herencia que existen, ¿no? Aquí es lo que hemos visto de autosómico dominante, las características, ya un poco más con la genealogía, que es los árboles genealógicos, y aquí los términos que estamos viendo, ¿no? Que igual los vamos a repasar ahí, lo que es penetrancia, anticipación, expresividad. Y de la herencia autosómica recesiva, también sus características, como es su árbol genealógico, algunos factores de riesgo, y la herencia ligada al sexo, que también sigue, es otro patrón, otro modo de herencia, con genes que están exclusivamente en los cromosomas sexuales. Y pues es una herencia multifactorial. Y eso es todo entonces. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Listo. Entonces les van a avisar en el grupo, ¿no? Por medio de algún, no, pues, cómo les comunican para reponer la clase. ¿Ya? Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.